Bienvenidos, esto es Vive Rent Radio. Vive de las rentas. ¿Cómo le va? Me da gusto saludarles. Soy Luis Ramírez, esto es Vive de las Rentas Radio. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana y el sur de los Estados Unidos a través de la frecuencia de El Heraldo Radio. Más de 30 estaciones en frecuencia modulada en México y Estados Unidos. Además, usted puede escuchar este programa en las distintas plataformas de podcast. Nos encuentra en todos lados, en todas las plataformas, en YouTube como Vive Rent o Vive de las Rentas. Me acompañan mis queridos socios, coconductores de este programa, Pablo Mateos, Eduardo Aguilera, a quienes saludo con mucho gusto, y pues aprovechar para recordarle también que el objetivo de este programa es presentarle a usted toda la información, toda la data, todos los hacks, todas estas oportunidades que hay de hacer dinero con los bienes raíces, de poder alcanzar la libertad financiera a través de los inmuebles. Y bueno, pues aquí les compartimos además en este programa y en este podcast, pues todo lo que vamos generando justamente a través de los bienes raíces, todo el valor que le damos a nuestros inversionistas, en nuestros desarrollos, en más de 27 ciudades, en México, en Estados Unidos, en España. Tenemos más de 1,500 puertas ahora mismo y pues cientos de historias de personas que están literalmente viviendo de las rentas porque compraron con nosotros o porque también se han formado con nosotros o simplemente porque escuchan esta información, este podcast que tiene este objetivo. Así que lo invito a que se suscriba y que escuche de manera retroactiva pues esta información. Insisto, no se encuentra en todos lados, en todas las plataformas de podcast y en las redes sociales como Vive Rent. Síganos, por favor. Y bueno, hoy tenemos un tema extraordinario que tiene que ver con el costo oculto del estacionamiento obligatorio. ¿Cómo encarecer la vivienda? Bueno, pues la vivienda se ha encarecido durante mucho tiempo por esta exigencia, por estas normas, por esos requisitos para poder construir, en los que a cambio de una unidad de vivienda, por ejemplo, de un departamento, se requieren pues 2 o 3, o en el mejor de los casos, una unidad de estacionamiento. Y luego, por otro lado, pues bueno, esto es algo que es grave porque pues finalmente al desarrollador le cuesta hacer los sótanos, le cuesta ese espacio que utiliza el coche. Y ustedes dirán, bueno, un coche cabe en un espacio de 2.5 metros por 4 o por 5. Sí, pero obviamente todas los accesos de entrada, de salida, si usted observa en un edificio, pues el área que se ocupa de cajones de estacionamiento contra el área de circulación en un edificio a lo mejor que no tiene mucho frente o mucho fondo, y en uno que tenga más espacio, más superficie de terreno, pasa lo mismo. Más o menos el área de cajones de estacionamiento pues es el 30% contra las áreas de circulación, 35% promedio, una tercera parte. O sea que esos 5 metros cuadrados, que al final es obra, pues se traducen realmente en 15 metros, si hacemos esta regla de 3-1. Entonces son metros cuadrados que, si ya de por sí usted se compra un departamento de 45 metros, pues realmente está pagando un costo de 60 si tuviera un lugar de estacionamiento, pero si tiene un requisito de mínimo 2 lugares, pues está pagando un costo de 30 metros más. O sea, estamos hablando que está pagando, en el mismo ejemplo, un departamento de 45, pues de 75 metros de cuadrados de construcción. Entonces, irónicamente, hoy a estas alturas del 2024, pues las personas ya no necesitan un estacionamiento, ya la mayoría no utilizan un coche. Bueno, por supuesto que todos quieren o todos quisieran añadirle un cajón de estacionamiento a su vivienda, pero eso cuesta. Y luego también hoy la gente, por la inflación y por lo cara que está la vida, pues las personas entienden que tener un coche significa tener que pagar seguro, tener que pagar mantenimiento, y prefieren no hacerlo. Se ha desincentivado el uso del automóvil, además, por temas de sustentabilidad, por temas ecológicos. El mundo está buscando que cada vez se usen menos automóviles. Y bueno, fíjense nada más, Pablo, Eduardo, yo recuerdo la norma, por ejemplo, en Ciudad de México exigía, todavía hace unos años, 2010, 2012, exigía, y me parece que hasta 2014, 2015 cambió la primera vez, ahora no lo tengo fresco, pero aquí dimos la noticia, bueno, en mi programa Mundo Inmobiliario dimos la noticia
de este cambio, porque se exigían mínimo 2 cajones de estacionamiento en la Ciudad de México para una vivienda, cualquiera que fuera el tamaño, y entre más metros tenía la vivienda, más habitaciones, tenía que tener más cajones de estacionamiento. Entonces el desarrollador tenía que hacer 2 cajones por vivienda y luego los cajones extra para las visitas. ¿Qué buscaba la autoridad? Pues buscaba regular precisamente todo este ordenamiento urbano en cuanto a estacionamientos. Pero, pues las cosas han cambiado. Justo en esos años 2010, 2012, Uber, que ha sido una de las tantas plataformas que han surgido y que han también desincentivado el uso del automóvil, pues ha hecho que las personas justo ya no tengan necesidad y menos ganas de tener un automóvil con todo lo que implica hoy en cuanto a costos tenerlo. Ha cambiado la regulación en Ciudad de México, pero bueno, yo estoy poniendo el ejemplo de Ciudad de México, pero cada entidad tiene sus propias reglas. Hoy los desarrolladores seguimos batallando con el tema de estacionamientos. Cuando nos dan un permiso, una licencia de obra, pues nos exigen o nos revisan, depende del ayuntamiento, depende del estado, el número de cajones de estacionamiento. Por supuesto que se necesitan contemplar, pero lo que quiero manifestar es que en Ciudad de México, por ejemplo, cambió ya y hoy ya depende de la zona, no se requiere que tenga ni siquiera cajones de estacionamiento, cambió a 1, de 2 a 1, el mínimo, y luego ya hoy incluso pues no se requiere que tengan cajones de estacionamiento. La autoridad ya lo entendió y hoy ya se venden desarrollos sin cajones de estacionamiento. Para el comprador que entiende que el que va a comprar una vivienda, pues va a comprar, y me parece bien, porque ya se quita esta trampa, que es el tema que tenemos hoy, esta trampa que encarece la vivienda, porque esos metros cuadrados que usted no va a utilizar nunca, el estacionamiento luego lo terminan prestando al vecino o rentando. He visto algunos anuncios por ahí que seguramente han visto, Pablo, Eduardo, en algunos lugares que dicen: rento 3 cajones de estacionamiento, porque la gente cuando compraba, las personas compraban hace 6, 7, 10 y 15 años, pues pensaban todavía, y era un negocio para el desarrollador, darle sus 2 cajones que les correspondían, pero hacían más cajones porque los vendían. Entonces había gente que decía: yo quiero un cajón extra, y compraba un cajón extra por si mi hijo crece y le doy el coche, ¿no? Entonces, bueno, nadie sabía que la economía iba a cambiar, que se iba a poner muy caro todo, como ahora lo sabemos, y que luego también pues ya no se iba a necesitar un automóvil porque iba a haber aplicaciones de Uber, como Uber, y sobre todo yo creo que cada día estamos viendo más la autonomía de los vehículos. Ya estas economías colaborativas van a continuar creciendo y van a hacer que las personas pues no requieran un automóvil, porque pues hoy ya pasa con las plataformas de conducción como esta que mencionaba Uber, pero ya imaginé y ya están los prototipos trabajando en algunas ciudades de coches de conducción autónoma, que usted paga un porcentaje de ese coche por llevarlo a su trabajo, pero ese mismo coche lleva a otra persona a su trabajo a otro lado. Entonces realmente no necesitaremos en el futuro seguramente tener coche, o al menos tanto coche en las ciudades, por lo menos. Y bueno, pues Pablo Mateos, Eduardo Aguilera, increíble, ¿no? Cómo se ha cambiado esta percepción de los cajones de estacionamiento. Sí, un saludo, socios. Traemos hoy este tema por primera vez a este programa. Lo hemos tocado de lado de manera tangencial algunas veces, pero me encantó. Esto salió en un periódico recientemente que dice el encarecimiento de la vivienda por el estacionamiento. Y me gustó mucho porque nunca lo había visto planteado así. Y efectivamente, como dijiste, Luis, pues parece como que tiene que venir el cajón de estándar, casi como con la cocina y el baño, ¿no? Pero es algo que, como tú has dicho muy bien, pues ya va de salida el coche y presenta una serie de problemas este requerimiento que todavía está en la ley y en los reglamentos de construcción de muchísimos municipios. Uno de los problemas es que esto está regulado a nivel municipal. Entonces, pues imagínate, Luis, ya no recuerdo cuántos municipios hay en México, como 6.000 creo. Entonces hay 6.000 reglamentos que regulan esto. Y de hecho tenemos alumnos en Viverrent, en la Academia de Viverrent, que se quejan de que en su ciudad, por ejemplo, voy a nombrar aquí la ciudad de León, sigue teniendo requerimiento de al menos un cajón por vivienda, etcétera. Entonces ahí entran varios problemas. Uno es el concepto de vivienda, como ya hemos hablado mucho en este programa. Esto está pensado para viviendas grandes, tradicionales, donde vivían muchas personas, e incluso, pues, como tú dices, había incluso 2 cajones por vivienda. Entonces eso limita mucho lo que se puede hacer. Por un lado, como dijiste, encarece
construirlo, porque normalmente hay que construirlo en sótano con los problemas de cimentación, de estabilización de laterales, de la excavación profunda, pero luego también todas las rampas y los accesos. Y ahí quiero mencionar un tema, y es que la rampa y el acceso, si tú has entrado a cualquier estacionamiento, te has dado cuenta de esos tan estrechos que son difíciles de moverte, es igual tengas 6 cajones o tengas 120. O sea, la rampa para acceder es la misma. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que estos requerimientos lo que hacen tienen otro efecto negativo, que es que filtran automáticamente, desechan miles y miles de predios que hay en México, bueno, en cualquier país, que son demasiado pequeños para hacer un estacionamiento. Entonces, todos esos terrenos de 300 metros, de 500, no le interesan al desarrollador, va a empezar a partir de 1000, 2000 metros, porque si no, no puede hacer bien el estacionamiento. O sea, ese espacio de rampas y de acceso se come gran parte del problema. Entonces, estamos dejando un montón de ciudad sin desarrollar por este requerimiento del cajón. En segundo lugar, el coche ocupa el mismo espacio que un apartaestudio, ¿no? Nosotros estamos en rentas intensivas y tenemos apartaestudios de 12 metros cuadrados, como tú dijiste, Luis, 12, 15 es prácticamente lo que ocupa el coche entre el cajón y los accesos. Pero el coche es mucho más difícil de llevarlo ahí que una persona. O sea, un apartaestudio tú puedes subir caminando 4 plantas sin elevador y ahí va la persona, pero el coche no puede hacer eso. Entonces, necesita mucho más espacio. El coche normalmente pues está o en planta baja o en plantas no lejos de la calle. Esa es otra restricción que tiene. Y también lo que ha pasado en la última década, yo diría, es este fenómeno de movilidad no motorizada en vehículo privado. En primer lugar, el fenómeno Uber, ¿no? O sea, es mucho más fácil tomar un Uber porque llega rápido, te deja en la puerta, no tienes que preocuparte, es como este chofer privado. Y con las tendencias de estos robotaxis que ya están empezando en algunas ciudades, pues esto va en aumento. Y luego también está todo el tema de la ciudad de 15 minutos que ya hemos hablado en este programa, la movilidad en bicicleta, en patín, en transporte público, caminando, etcétera, que va cambiando la mentalidad. Y además también pon tú que sí, tienes coche y necesitas estacionarlo, pero a lo mejor no necesitas que esté dentro de tu edificio, podría estar en un centro comercial, en un sitio cerca al que vas caminando. Por ejemplo, en Querétaro, en Living Alameda, en nuestro proyecto, tenemos un acuerdo con un centro comercial donde ahí tenemos, creo que son 10 plazas, 10 cajones de estacionamiento prereservadas para nuestro edificio y caminas 1,5 cuadras. Entonces, eso también es una facilidad y además a lo mejor no vas a usar el coche diario. Entonces, si lo vas a usar el fin de semana, pues mejor lo tienes en otro sitio. Yo viví muchos años en Londres y tenía amigos que hacían eso. Tomaban el metro, tenían su coche en las afueras, en algún sitio barato, y tomaban el metro, iban por su coche y solo lo usaban el fin de semana. Luego también hay nuevos desarrollos de vivienda, de departamentos, que ya tienen este servicio como de valet parking. En lugar de que tú estaciones tu coche en tu cajón, hay un valet parking y o bien por elevadores o en otro lugar, pues se lo llevan, ¿no? Y eso también es otra solución importante. Bueno, pues aquí les di varias pistas de por qué esta necesidad legal de tener un cajón por vivienda encarece la vivienda, deja muchos predios sin construir, deja mucho dinero en la mesa y deja mucha gente sin la posibilidad de acceder a una vivienda. O sea, al final, yo creo que las autoridades tienen que entender esto y la exención de cajones de estacionamiento que hemos obtenido en proyectos como Living Alameda, como Los La Paz, etcétera, pues cada vez más lo vamos a ver por ahí. Adelante, Eduardo, tú que tienes que lidiar mucho con autoridades y permisos, este siempre es un gran... Ya ni me digan socios, un gusto saludarlos y saludar a toda la audiencia. Pues sí, yo quiero darles la perspectiva del desarrollador, porque hay un tema que se llama el CUS, que determina cuántos niveles son los que puedas construir en un edificio. Y esos niveles determina si un predio es viable o no, porque a veces es tan costoso el piso, el metro cuadrado, que necesitas hacer vivienda vertical de varios niveles para que las cuentas te cuadren. Y entonces resulta que eso determina del nivel del piso, del nivel de la calle hacia arriba, pero lo que está hacia abajo no te lo cuenta. Entonces tú puedes empezar a construir hacia abajo y eso es lo que haces para los estacionamientos. Empiezas a construir hacia abajo varios niveles para acomodar la cantidad de carros que tengas y conforme más niveles tengas para arriba, más niveles necesitas hacia abajo para estacionamiento para no comerte el CUS. Eso es un problema porque el costo de construir hacia abajo es mucho mayor que construir hacia arriba.
Por lo tanto, en este triángulo de las rentas, en este enfoque de rentabilidad, pues hacer un estacionamiento es lo menos rentable del mundo, porque es carísimo, es más caro, o sea, Pablo decía, es que es equivalente a un apartaestudio, ¿no? Pues yo creo, Pablo, que es equivalente a 2 o 3 por el costo Por el que costo significa de la cimentación, ¿no? Y la estructura. hacer los estacionamientos subterráneos. Y además, ponle complejidades añadidas, ¿no? Dependiendo de dónde se haga, si es en una zona sísmica como la Ciudad de México, la cimentación y las contenciones son impresionantes. Si es en un lugar con inundaciones como Mérida, por ejemplo, pues tienes que tomar en cuenta bombas de achique para poder sacar todo el agua cuando llueve, ¿no? Hay una serie de complicaciones tremendas que efectivamente, cuando estamos hablando que encarecen la vivienda, hay ocasiones en donde duplican el precio del costo de hacerla. Entonces, ahí hay muchos temas, muchos enfoques, ya lo decía Pablo y Luis, que ha cambiado la cultura, se necesita menos, y sin embargo hay ciudades donde se necesita mucho el coche. ¿Por qué? Porque no están diseñadas para caminar, porque no hay un buen transporte público como en toda América Latina. Y entonces, pues no queda más que cada persona, por lo menos cada familia tenga un carro, como en el caso de Monterrey, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho el gobierno relativamente para mitigar este problema? Han generado una zona llamada DOT, en donde sí han puesto transporte, en donde sí han puesto una serie de cosas, donde han quitado la limitante de estacionamiento a cambio de tener a muy cercano lugar el metro y otros medios de transporte, pero también han liberado el CUS. Y entonces, ¿qué pasa? No sé si ustedes han notado que en Estados Unidos no hay estacionamientos subterráneos, normalmente los hacen hacia arriba. Pues que si necesitas estacionamiento, bueno, pues ahora si tu torre va a tener 20 pisos, pues ahora va a tener 25, pero la vas a hacer hacia arriba en lugar de escarbar, y eso te va a salir un poco más barato. Digo, de todos modos duele, como decía Pablo, las rampas y demás, pero es una alternativa. Y ya me voy a callar, solo doy un último dato con respecto a la solución de estacionamientos. En otros lugares lo que han hecho son estos elevadores manuales, en donde en un mismo espacio puedes acomodar 2 o 3 carros en hilera, en paralelo, uno sobre el otro, lo cual pues ahorra mucho el tema de espacio. Por supuesto, me imagino que no son nada cómodos, pero pues es una alternativa. Y si tienes valet parking, pues bueno, eso lo puede ir solucionando un poco, pero definitivamente creo que podemos hacer un movimiento anti-estacionamientos, porque sí, me parece en esta era y con un enfoque de rentabilidad, algo absurdo que se puede solucionar de maneras mucho más eficientes, socios. ¿Qué opinan? Absurdo e innecesario, Eduardo. Creo que han hecho un análisis extraordinario, Pablo Mateos, Eduardo Aguilera. Me encanta porque pues creo que así es como hemos solucionado algunos problemas. Ese convenio del que hablabas, Pablo, en el caso de Querétaro, con el tema de estacionamientos. Ojo que sí hay propiedades que necesitan tener un espacio para estacionamiento, pero es carísimo, como bien lo relatabas, Eduardo, hacer estacionamientos hacia abajo, por ejemplo. Y nosotros, viendo estos costos, pues nos hemos ahorrado literalmente decenas, si no es que pues hasta una cifra mayor de millones, por no hacer un estacionamiento en alguno de nuestros proyectos que teníamos justamente previsto hacerlo, pues por subterráneo, pero era tan caro que decidimos hacerlo sobre la tierra en una parte del desarrollo. Y pues con esta técnica que además me parece que soluciona problemas, tendremos estas máquinas en las que se puede estacionar un vehículo arriba de otro, incluso tres vehículos en la misma hilera, y pues con un sistema de valet parking que además le da pues caché, ¿no? Le da prestigio al desarrollo, porque pues siempre va a haber un valet parking que te va a estacionar y te va a traer tu coche, además por un mensaje de texto lo pides. Entonces para el residente es muy cómodo, porque justo volviendo al relato, por ejemplo, del que hablabas, Pablo, que siempre son muy estrechas, y en los desarrollos
que yo he vendido muchos desarrollos y he visto muchos, pues he visto varios accidentes menores, pero que al final los usuarios terminan chocando con los muros de contención, con los castillos, porque pues es que yo creo que se requiere un curso especial de manejo para poder pasar en estos sótanos. Y luego hay unos desarrollos que no sé si ustedes han visto alguno, pero que tienen sótano 6, sótano 7, sótano 8, es increíble. Imagínate que te toca el sótano 8 bajar todos los días. Yo me tocó ir a la casa de un amigo y justamente sótano 8, creo que dimos las vueltas en 17, 18 minutos. O sea, imagínate, pues yo preferiría irme en metro, ¿no? Para ahorrarme ese tiempo, más el tráfico del coche. Pero bueno, al final, queridos socios, pues increíble cómo está cambiando el mundo, porque la gente ya no está usando automóviles, el 80% de la población quiere vivir dentro de las ciudades, y el fenómeno que estamos viendo en Estados Unidos, por ejemplo, que es el país de los coches y el país de los estacionamientos, pero también en ciudades como México y como pues en todo el mundo, es qué se va a hacer con estos estacionamientos que ya empiezan a vaciarse. Al contrario, yo creo que el próximo reto en las ciudades es pues la redensificación, así como pasó en la época del COVID, que algunas oficinas se quedaron vacías y se convirtieron en viviendas o en hospitales. Pues lo mismo va a pasar en los próximos años. Está empezando a pasar ya con los estacionamientos, ¿no? Sí, ¿sabes, Luis, de qué me acuerdo? Que en ciudades en Europa, que son muy antiguas, tienen todos estos espacios ferroviarios enormes, tú los has visto, ¿no? En torno a las estaciones, sales en tren y hay un montón de espacio alrededor y estas fábricas que antes estaban en torno al tren. Todo eso dices, qué bárbaro, qué cantidad de espacio, ¿no? Pues es una tecnología del siglo XIX que dejó de usarse hace más de 60, 70 años. Eso va a pasar con los coches. Yo creo que algún día veremos todas las autopistas urbanas, todo como esos ferrocarriles. Pero bueno, tú que has visto robotaxis por las ciudades donde has estado, la verdad es que está cambiando rápido, ¿no? Ya hay muchas ciudades este tipo de servicio. Sí, es tremendo cómo está cambiando y cómo pues la gente pues está convencida. Las nuevas generaciones no quieren, desgraciadamente no quieren casa, y digo yo desgraciadamente porque pues tendrían que comprar casa, tendrían que, no para vivir, pero sí para negocio, como lo que tratamos siempre de manifestar en Vive Rent. Pero ya la gente y las nuevas generaciones no quieren un coche porque saben que es una mala inversión, saben que se va a devaluar, saben que hay que pagar además seguro, que es una responsabilidad, saben que se lo pueden robar. Entonces, pues ya no se requiere. Y hoy, pues la mayoría de nuestros desarrollos no tienen estacionamientos, y no tienen estacionamientos porque no se necesita. Esa es la verdadera causa. Y hablando de esto, Pablo Eduardo, pues tenemos justamente una invitación para este lunes 19 de agosto, en el que vamos a dar una clase, un masterclass, un webinar privado, es por invitación, solamente se puede acceder por invitación, donde vamos a hablar justo de cómo y dónde se debe invertir en México, por ejemplo, en lugares extraordinarios, desde 400,000 pesos, porque hay gente precisamente que no invierte, sobre todo estos jóvenes que nos pueden estar escuchando, que dicen, es que yo no invierto porque para comprar una vivienda necesito 2 millones, 3 millones. Fíjense nada más la data, ya es imposible comprar algo abajo de 3 millones en ciudades como Guadalajara, Monterrey no se diga, Ciudad de México peor todavía, no hay nada abajo de 5 millones. Entonces las personas y los chavos dicen, no, pues ya no compro nada. Bueno, si tienes desde 400,000 pesos, te vamos a enseñar dónde invertir y además tener una rentabilidad. Voy a decir el número que suena medio estratosférico, pero una rentabilidad del 40%. ¿Se puede? Sí se puede. No lo podemos decir aquí porque es muy largo, pero ven este lunes 19 de agosto en punto de las 8 de la noche. Repito, es por invitación. Tienes que mandarnos un mensaje a las redes sociales y ahí te mandamos el link, te registras y vienes a la clase para que aprendas, insisto, totalmente gratis. Así es de que pregúntenos, estamos en todas las redes sociales, en Facebook, en Instagram, como Vive Rent, así nos encuentran, Vive Rent, o en la página web también nos pueden localizar en www.viverent.com. Pero también si nos quieren preguntar directo, pues querido Pablo Mateos, ¿cómo te encontramos en redes sociales? Como Pablo, maestro de las rentas. Pues ahí está Pablo, maestro de las rentas. Escríbanle directo. Eduardo Aguilera. Como Eduardo.vive de las rentas o Eduardo.viverrent. Pues ahí manden un mensaje directo y lo registramos. También a mí me encuentran como Luis Ramírez Mundo Inmobiliario en todas las redes sociales, Luis Ramírez Mundo Inmobiliario, y repito, las páginas de la empresa, Vive Rent. Ojalá que también pueda buscarnos para escuchar este programa, si nos está usted escuchando en radio, pues como podcast, porque hay mucha información de valor que le compartimos, nos encuentra igual como Vive Rent. Y pues si ya está en el podcast, le pido por favor que nos deje una calificación,
un comentario, le gustó, no le gustó el programa, de qué le gustaría que habláramos, porque siempre buscamos estos tópicos para desarrollarlos, desahogarlos aquí en el programa y que usted pueda pues ver hacia dónde va el mundo inmobiliario y que usted también pueda literalmente vivir de las rentas. Así es de que déjenos sus comentarios. Yo le agradezco el favor de su atención. Gracias, Pablo Mateos, Eduardo Aguilera. Yo soy Luis Ramírez. Nos escuchamos la próxima. Esto fue Vive Rent Radio. Vive de las rentas. Te esperamos la próxima semana. Bienvenidos. Esto es Vive Rent Radio. Vive de las rentas. ¿Cómo le va? Me da gusto saludarle. Soy Luis Ramírez. Esto es Vive de las Rentas Radio. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana y el sur de los Estados Unidos a través de la frecuencia de El Heraldo Radio, frecuencia modulada, más de 30 estaciones, como ya le decía, en todo México y Estados Unidos. Además, usted puede escuchar esta información, este programa. Lo puede escuchar también a través de todas las plataformas de podcast. Nos encuentra en todos lados como Viverrent, igual la página web www.viverrent.com. El objetivo de este programa pues es traerle toda la data, todos los hacks, toda la información para que usted también pueda vivir de las rentas. Ese es el objetivo, que usted entienda que los inmuebles pueden ser un negocio y uno muy bueno que le puede dejar no solamente rentas, hay diferentes rubros a través de los cuales puede usted ganar saltos de ganancia de capital, en fin, de todo eso hablamos en este podcast, en este programa, que siempre es conducido también por mis queridos socios y coconductores de este programa, Pablo Mateos, maestro de las rentas, Eduardo Aguilera, quienes pues traemos este tema hoy, queridos socios, este tema que tiene que ver pues cómo ha cambiado el mundo inmobiliario y que me recuerda un poco, bueno, primero déjenme les digo, el titular es tiendas de conveniencia en edificios. Es una estrategia para aumentar la rentabilidad del mercado habitacional. Claro, hoy la gente busca vivir en edificios de 15 minutos y busca vivir llegando en 15 minutos a todos lados, al centro comercial, a la escuela, al hospital. La gente quiere vivir donde pasa la vida dentro de las ciudades, no perder tiempo trasladándose una hora al súper o una hora a la escuela, sino estar justo ahí y bajar de su edificio y tener todo. Qué mejor que tener una tienda de conveniencia en su edificio. Y fíjense que esto lo ha entendido muy bien cadenas de supermercados, pero sobre todo FEMSA con su tienda Oxxo, que por cierto acaban de comprar ya una serie de tiendas de conveniencia en Estados Unidos y está creciendo, un orgullo mexicano, que han entendido muy bien el concepto y han entendido muy bien las necesidades de las personas. Las personas quieren bajar por su refresco, quieren bajar por su pasta dental, quieren bajar por su sándwich. Y cuando me refiero a bajar, me refiero a que la tienda de conveniencia esté en su edificio, y ellos han implementado esto de las tiendas de conveniencia en edificios, pero también justo con módulos o kioscos, como le llaman, que son pues una especie de máquinas vending que tienen pues un surtido de ciertos productos y que están además autónomos, abiertos 24 horas, como las tiendas de conveniencia. Y bueno, pues nosotros también lo hemos entendido en nuestros desarrollos en Vive de las Rentas, que hoy tenemos pues más de 27 edificios funcionando en todo México, Estados Unidos y España. Lo hemos entendido y tenemos en varios de nuestros edificios locales comerciales. No nos dedicamos a la parte comercial, nuestro negocio es vivir de las rentas en vivienda turística, pero entendemos perfectamente la necesidad que hay. Por ejemplo, en Loft La Paz, en Guadalajara, que estamos inaugurando el próximo mes, tenemos más de 44 lofts, personas que están viviendo ahí, que llegan a las 8 de la noche o a las 9 o que despiertan a las 7, y muchos de ellos hoy son trabajadores digitales, nómadas digitales, teletrabajo, llámele usted como quiera llamarle, nómadas digitales, pero la cosa es que necesitan, además de su unidad, con todo lo que está provisionada, el espacio, la cama, el escritorio, pues necesitas cambiar de ambiente, te bajas a tomar un café. Por eso vamos a tener una cafetería en la parte, de hecho estamos viendo que porque va a ser una franquicia, al final no nos dedicamos al café, pero vamos a ver pues cómo agregarle valor al edificio a través de esta cafetería o esta tienda de conveniencia. Tenemos convenios ya e interés de algunas tiendas como el 7-Eleven, el Oxxo, justamente para varios de nuestros edificios que están en construcción. Por ejemplo, en Tulum,
porque también, además de una cafetería, imagínese usted bajar por su café, pero sobre todo tener una tienda de conveniencia 24 horas en el mismo edificio donde tendremos 220 departamentos. Le conviene a la tienda, claro, pero sobre todo al desarrollador también. Hoy es una realidad que los desarrolladores, no solo nosotros, ya han visto esta ventaja y pues es súper cómodo. Yo lo recuerdo, Pablo Mateos, Eduardo Aguilera, que a mí me encantaba bajar o salir de mi casa a la tienda de la esquina, pero además íbamos a la más cercana. Había muchas tienditas en mi barrio, pero íbamos a la más cercana. Y luego en mi casa, irónicamente, mi mamá tuvimos una tienda, no era de conveniencia, no era tan bonita, era un changarro, una miscelánea, pero al final, pues justo los que más nos compraban pues eran los de la misma cuadra, porque pues al final, a pesar de que está de moda ser muy fitness, pues queremos ir a la más cercana, queridos socios, ¿cómo ven? Sí, muy, muy interesante. Y esto que comentas de la cercanía lo tiene muy bien estudiado la gente del retail. Yo me acuerdo, tuve una vez una clase con un experto en geografía comercial, se llamaba, de cómo el análisis espacial buscan dónde ubicar tiendas, ¿no? Y había una jerarquía en el análisis del retail, que es desde la tienda, de la necesidad más cercana a la más lejana, ¿no? Y la más cercana es la que tú dices, ¿no? La tienda de conveniencia de la esquina, que en el Reino Unido, que fue donde yo estudié esto, es la típica tienda, bueno, antes lo tenían migrantes de la India, de Pakistán y tal, era el típico, en España ahora son los chinos, ¿no? Que están abiertos 24 horas, están cerca de tu casa. Si necesitas el pan o cualquier cosa, la puedes conseguir ahí cerca. Ese es el más cercano. Y el más lejano es, por ejemplo, servicios donde solo vas una vez cada mucho tiempo. Por ejemplo, el IKEA. En Inglaterra hay gente que viaja 200 kilómetros para ir al IKEA, ¿no? En Europa. Entonces, bueno, esos dos ejemplos me llaman la atención. Y todos hemos estado en hoteles o en Airbnbs, donde es peor en el Airbnb porque no hay servicio de habitaciones ni nada. Llegas a las 12 de la noche con mucho hambre después de un viaje largo y los que tenemos niños pequeños, pues imagínate, ¿no? Tengo hambre y tal. Entonces, es un problema conseguir algo para cenar, ¿no? Para empezar. Entonces, en nuestros edificios que están con renta vacacional, pues vamos a empezar a tener este tipo de snacks de servicio. ¿Y cuánto pagarías tú por una cerveza, por una quesadilla a las 11 de la noche? Oye, Sin tener que perdón, salir Pablo. o mojarte, ¿no? Sí. Sí, correcto. Fíjate que algo que está funcionando en nuestras máquinas vending que tenemos en nuestros edificios, justo es la cerveza. Es increíble, ¿no? Porque además el costo pues es prácticamente 50% arriba del Exacto. costo que podría ser en la tienda, pero la gente pues a las 12 de la noche que está llegando, pues se toma una cerveza y unos cacahuates. Perdón, Pablo, adelante. Sí, sí, claro. Y bueno, ahí le voy a dejar la palabra a Eduardo, porque siempre, Eduardo, te pisamos las ideas, luego ya te queda poco. Pero eso yo creo que agudiza tu ingenio y siempre sacas cosas muy buenas. Pero bueno, trajimos este tema también porque empezamos, como dice Luis, a ver en nuestros edificios cómo podemos poner esta zona que en inglés se llama grab and go, que hoy en día también en los hoteles en Estados Unidos cada vez hay más. Es simplemente un anaquel con productos. Y no hace falta ni máquina de vending, porque si tienes cámaras, un sistema de autopago, una terminal ahí donde pagas, que eso también se ve ya mucho en Estados Unidos, pues esto facilita que puedas tener acceso a snacks, a comida, cosas de conveniencia, o incluso no de comida, sino de pasta de dientes, lo típico que se te olvida en los viajes, y no solo en los viajes, ¿no? Sino en las estancias de medio plazo. Lo vemos, por ejemplo, en Smart de Pastulum, que hay una farmacia que está subcontratada y tiene productos de primera necesidad, bloqueador, agua, medicinas básicas. Pues todo eso lo puedes hacer en un pequeño closet. Y de hecho tenemos alumnos en Viverrent en Academia que nos han demostrado que esto funciona bien. Un pequeño mostrador donde hay snacks, donde hay incluso garrafones de agua, café, y tienes una terminal de pago y una cámara y ya la gente se autoadministra. Adelante, Eduardo. Pues realmente lo que yo podría agregar aquí es el enfoque de agregar una nueva fuente de negocio para aumentar el NOI, ¿no? El net, el ingreso neto anual de la propiedad, que cuando le vas agregando un negocio sobre la propiedad, cuando le vas agregando servicios y productos adicionales, generan una fuente de ingreso que te va generando más rentabilidad de todo el concepto. Al final, tu propiedad ya no es nada más la renta del espacio físico, sino como nuestro famoso triángulo de las rentas intensivas,
le vas agregando valor, le vas agregando servicios, ya hemos hablado de experiencias. En este caso, son productos que al mismo tiempo que están solucionando un problema para los mismos huéspedes del edificio, pues te generan una mayor fuente de ingreso. Y al final del año, cuando tú analizas los números y ves cuál ha sido tu ingreso neto, pues le puede dar un valor no solo por los ladrillos, sino un valor por el negocio en sí. Ustedes saben cómo se valoran las empresas, ¿no? Las empresas se valoran por flujo y cuando tienes un flujo constante puedes proyectar el flujo que vas a tener para los próximos 10 años y a partir de ahí darle un valor, de modo que si tú quisieras vender ese edificio, si viniera un fondo, viniera alguna institución o algún comprador, ya no solo te estaría comprando los ladrillos, sino te estaría comprando el negocio que tú tienes montado sobre él y por lo tanto ganarías más dinero. Eso es una de las cosas que a mí me fascina con los bienes raíces, porque no solo es el activo más resiliente y que va ganando plusvalía año con año y te genera rentabilidad, sino que tú con un poco de creatividad puedes generarle mayor ingreso y por lo tanto mayor valor que se recupera al momento de una probable venta. Entonces siempre piensen así en sus bienes raíces. Luis lo dice muy bien, los bienes raíces son un negocio, piénsenlo así, agréguenle valor y con eso van a ganar mucho más dinero que solo los ladrillos que se han construido, que ya de por sí los ladrillos son maravillosos porque siempre tienen valor y la tierra está en las uñas, ¿verdad, mi querido Luis? Correcto, querido Eduardo, pero no en cualquier lugar, en los desarrollos de tierra que hacemos en Viverrent, en Vivetierra, que sin duda tienen muy buenos argumentos. Dese una vuelta desde ahora a revisarlos en www.viverrent.com/tierra o pregúntenos. Pero bueno, regresando a este tema, Pablo, Eduardo, pues es increíble cómo pues la mayoría no piensan en el usuario final. Y nosotros pues traigamos este tema hoy porque pensamos en el usuario final, ¿no? Algún desarrollador que nos esté escuchando ahorita podría decir, es que a mí me da igual la tienda de conveniencia, me da igual lo que haga Oxxo, 7-Eleven o la que sea, que ya hay muchas marcas, por cierto, pero bueno, pensarán y estarán diciendo, me da igual estas tiendas, lo que me importa es lo que quiere el comprador, cuántas recámaras, cuántos metros, de qué color quiere el piso, la sala. La alberca de nado profundo y todas esas tonterías, ¿no? Que luego no la Exacto, usan. ¿no? Imagínate en el pozo de buceo, que siempre pongo ese ejemplo porque un desarrollador y amigo, pues se hizo un pozo de buceo y pues caramba, nunca nadie de la gente que compró ahí le preguntaba yo a alguien que compró, oye, ¿y cómo te va en el desarrollo? Padrísimo, buenísimo. Ya sabes, presumiendo siempre el pozo de buceo, güey, o sea, padrísimo. Pero ese pozo de buceo que nunca había usado en un año de vivir ahí, ¿no? Entonces, creo que si en lugar de un pozo de buceo, una alberca que nadie usa y que encima es carísimo estarle pagando el mantenimiento, la calefacción, que los niños no la pueden usar porque no están los papás cuidándolos, porque los papás llegan cansados de trabajar y no quieren bajar a la alberca con sus hijos. Entonces, ¿por qué no mejor se pone pues una tienda de conveniencia y encima parte del negocio hoy, porque justo hablabas, Eduardo, de rentabilidad, de agregarle valor, pues sí, qué bueno que ya algunos desarrolladores han hecho locales en la parte de abajo, pero que creen ese local en lugar de venderlo, pues se lo donan a la asociación para que con la renta de ese local o de esos locales se pueda pagar el mantenimiento. Imagínate si a ti te vendieran un departamento en el que sepas que no vas a pagar mantenimiento nunca, o sea, todo lo que se paga de seguridad, de mantenimiento, me refiero también a la pintura, a la impermeabilización, etcétera, no lo vas a pagar nunca porque el costo del mantenimiento se cubre con la renta de los locales. Esa modalidad la he visto y me parece muy extraordinaria, Pablo, Eduardo, y encima, si pensaran en el usuario final como nosotros, que nuestros productos y nuestros edificios son hechos para vivir de las rentas, o sea, para rentar a mediano plazo, a largo plazo, o con rentas intensivas a través de Airbnb, por ejemplo, u otras plataformas, pues caramba, con más ganas vamos a pensar en el usuario final que necesita esa cafetería, que necesita esa tienda de conveniencia. Y entonces estas marcas como Oxxo o 7-Eleven pues se vuelven un aliado, ¿no? Se vuelve una
pues extraordinaria oportunidad de agregarle valor a nuestros desarrollos. Entonces, tengan la certeza de que nuestros desarrollos vamos a seguir buscando tener alianzas con este tipo de tiendas. Hemos buscado, y lo digo aquí abiertamente, por ejemplo, a SEA, a Starbucks, para tener, pues para ofrecerles nuestros espacios, porque al final, digo, depende del desarrollo, ¿no? En dónde está y qué número de unidades va a haber, etcétera. Pero claro que se necesitan estos detalles porque el cliente final es en el que nadie piensa, ¿no, Pablo Eduardo? Sí, no, está genial el ejemplo que pusiste, Luis, y algo, bueno, sé que lo has visto por ahí, pero es una gran idea esta que acabas de dar, yo la bautizaría algo así como desarrollo, mantenimiento cero, donde pueda tener ese flujo asegurado. Y aquí en vivo y en directo en este programa de radio y podcast estamos surgen ideas geniales que solo surgen así en la combinación de la discusión de este foro que tenemos. Esta me parece increíble y que pueda estar desarrollado desde cero, ¿no? Como tú dices, pensando siempre en el inquilino, el que va a vivir ahí, qué necesita, y esos espacios son cruciales. Ahora que lo estamos terminando de diseñar en Loves La Paz, me he dado cuenta, cada centímetro cuenta. Donde metes agua o no metas agua, eso va a determinar qué puedes hacer en esa zona. O sea, estoy hablando de tarja, desagüe, o si va a haber baño o no. Si no lo metes al principio, luego es muy difícil habilitar una zona, por ejemplo, eso de cafetería o pensando qué vas a vender ahí. También otra cosa que he visto que en México, como en general la mano de obra ha sido barata, no se piensa mucho en el número de personas que va a estar operando el edificio. Pero si lo piensas bien, pues puedes tener, por ejemplo, al típico de recepción, si es un edificio que va a tener recepción o concierge, que está ahí casi toda la mañana sin hacer nada, pues es el que atiende la tiendita, por ejemplo, o hace temas administrativos del condominio. Entonces, si todo eso lo diseñas en un área de conveniencia, pues está integrada la recepción con el café, con servicios de concierge, con otras cosas que al final, como dice Eduardo, pues también son ingresos para el edificio, ingresos para las rentas, o que pueden ir o vía reducción de cuota de mantenimiento o vía pues renta neta, ¿no? Para el valor de toda la inversión. Y comodidad para los trabajadores, porque hasta le puedes hacer un departamentito ahí al conserje, ¿no? Una habitación, sí. o sea, Sí, perdón, sí. adelante. No, nada, es que recuerdo que Pablo es español y ahora que estuvimos por gira por allá, recuerdo que nos tocaron algunos hoteles de los pueblitos alejados. La recepción era el bar, ¿no? El de la recepción, el que atendía el bar, el que cocinaba los bocadillos, el que hacía los huevos, el que barría. y el que subía los bocadillos a la habitación, ese era Luis. Era Luis. Exacto. Con el mar servicio europeo, con todo respeto a mis amigos europeos. Oigan, hablando de estas experiencias europeas, socios, pues esto de las tiendas de conveniencia, pues no es tan nuevo, porque justamente ahí en España, en Europa, pues todos los edificios tenían un local abajo. O sea, todos los edificios tenían un local abajo que hoy se están reformando y se están haciendo vivienda, pero no es tan nueva la idea, ¿no, Pablo? Sí, exacto. Esas ciudades de 15 minutos que tú siempre dices y que yo me desespero. Tengo muchos videos donde digo, hay una tienda, por ejemplo, yo qué sé, un café o cualquier tienda de estas tipo gringas y tiene un espacio de estacionamiento enorme alrededor. Y para ir a la siguiente tienda tienes que ir en coche casi y ocupan, en 4 tiendas ocupan toda una cuadra y no hay ningún departamento encima. Entonces, en las ciudades compactas pues tienes todo a mano y de hecho... en estas zonas caminables, pues haces varias cosas a la vez, ¿no? Sales por el pan, compras esto, lo otro, y en 15, 20 minutos has estado en 5 tiendas y has hecho varias cosas. Pero bueno, ahora con el comercio electrónico, por eso hay cada vez más locales vacíos, porque ya muchas cosas se piden por servicio de delivery o de entrega. Y ahí entran también estos temas de las entregas tipo Uber Eats, Rappi, etcétera. El otro día, precisamente, estaba en Loves La Paz ayer, socios. Ya saben que yo soy un maniático del café. Tenía una reunión larga ahí con un proveedor, tal, y dije, yo necesito un café y no me da tiempo ir por uno. Entonces entré en Rappi para pedir un latte bueno, aquí decimos marcas, pero de una marca conocida. Y entre la entrega y el tal, me costaba 160 pesos. Dije, no, hombre, ¿cómo voy a pagar tanto por un café? Pero digamos, se puede solucionar con este tipo de tiendas de conveniencia, ¿no? O sea, ¿cuánto
pagarías por un café que esté ahí en tu edificio, no tengas que salir, como la cerveza que dijiste. Y bueno, pues hay que facilitar esto y pensarlo desde cero. Interesantísimo, ¿no? Porque justo nosotros en nuestros edificios, pues sí vemos dónde está la tienda de conveniencia más cercana y ahora lo que estamos haciendo es pues diseñar y construir el local para que esté la conveniencia, la tienda de conveniencia ahí más cercana. Y pues lo dicho, Pablo Eduardo, creo que hay que seguir innovando y entendiendo que el cliente final, que es ese huésped, ese inquilino que va a ir a vivir por una semana, por un mes o por un año, pues necesita todas estas comodidades, necesita tener un Oxxo que esté abierto 24 horas. Ya sé que no decimos marcas, pero bueno, la verdad es que lo ha hecho muy bien FEMSA y como decía al principio de este programa, pues están teniendo un crecimiento excepcional en Latinoamérica y en todo el continente ya. Y qué bien, porque, pues bueno, al final es una empresa mexicana, pero pues que entiende muy bien la necesidad de las personas y que no solamente tienes la cerveza, el sándwich o el café, sino que además puedes hacer un pago, puedes retirar dinero, puedes hacer una serie de cosas que me parecen increíbles y en consecuencia, pues vamos a seguir buscando y empujando que todos nuestros desarrollos tengan siempre pues esta cercanía o in-house, tener uno de estos lugares que permita pues a las personas que viven ahí tener todo mucho más sencillo. Y pues bueno, Pablo Eduardo, a quien le interese de nuestra audiencia, tenemos un evento extraordinario, porque a veces, sobre todo las nuevas generaciones, no saben dónde invertir y dicen que se necesitan muchos millones para invertir, pero si tienes desde 400,000 pesos, te vamos a decir dónde invertir, porque la data hoy nos dice que la vivienda más barata en ciudades como Guadalajara, como León, como Querétaro, no es menor a 2,5 millones. En Monterrey, en Guadalajara, 3,5, 4 millones. En Ciudad de México, 5 millones. Bueno, les tenemos noticias. Con 400,000 pesos pueden invertir y además tener un 40% de retornos. Eduardo, Pablo, cuéntenos cómo llegamos a cómo nos inscribimos a este evento que va a ser el próximo lunes, que además es una especie de masterclass, pero también una oportunidad única que no tiene costo. Pues yo les digo cómo inscribirse. Ya Eduardo cuenta el lanzamiento porque va a ser este lunes a las 8 de la tarde, hora del centro de México, lunes 19. Vamos a revelar aquí en este programa de radio unas horas antes qué es lo que vamos a lanzar, pero pueden entrar a viverrent.com y ahí en la parte de arriba aparece un video y un link para registrarte en este evento. Va a haber solamente 20 tickets y se van a acabar muy rápido, como en el último, prácticamente en un día. Adelante, Eduardo, ¿qué vamos a lanzar? Pues nada más contarles que somos una empresa en constante evolución y nuestros desarrollos también. Siempre los vamos actualizando, repensando, poniendo ingredientes nuevos. Por ejemplo, esto que mencionábamos hoy, yo me muero de ganas de ver cómo queda este valor añadido que le estamos poniendo a Loves La Paz, que originalmente no estaba pensado así y ha evolucionado para ahora tener más rentabilidad. Pues lo mismo se está generando con un momento cero en donde hemos visto que hay plusvalías extraordinarias. Ya muchos han escuchado eso, no es en cualquier lugar, hay lugares extraordinarios donde la plusvalía da brincos de 20, 30, 40%, pero además, si tú vas adaptándote al mercado, y en este caso estamos adaptándonos a un mercado de lujo y de grupos, puedes obtener rentabilidades que no las obtienes ni en un Airbnb normal, ni en rentas intensivas. ¿Por qué? Porque estás adicionando valor, servicios, fuentes de ingreso, que hace que tu rentabilidad supere los 12, 14, 15, 18, llegues hasta el 20%. ¿Cómo lograrlo? Todos los argumentos de lo que hemos hecho, eso es lo que vamos a revelar, y si no me crees, pues apúntate, vente el 19, te lo vamos a contar. Te vamos a dar todos los números, todo el análisis, todo el estudio de mercado para que tú tomes una decisión informada, pero lo mejor es que puedes invertir desde 400,000 pesos y eso es algo extraordinario, pero eso sí, acuérdense que solo son 20 tickets limitados porque es como siempre, es un emprendimiento nuestro, es un negocio nuestro y algunos pueden subirse junto con nosotros a ganar altas rentabilidades. Extraordinario. Y como ya decíamos, Pablo Eduardo, pues es por invitación, así es de que tienen que registrarse. No tiene costo, pero tienen que registrarse. ¿Dónde? Pues escríbanos en las redes sociales, nos encuentra en todos lados, en Facebook, en Instagram, como ViveRent, o nos encuentra también en la página web www.viverrent.com o www.vivedelasrentas.com. Pero si nos quieren preguntar directo, pues que nos pregunten también cómo los encontramos, Pablo Mateos, en tus redes sociales. Como Pablo, maestro de las rentas.
pues ahí denle una buscadita y pregúntenle directo. Y Eduardo Aguilera lo encontramos como Eduardo.Viverrent, por ahí. O no lo encontramos. O no lo encuentran, pero ahí Eduardo.Viverrent Vive ya de lo las encuentran. Gracias, querido Eduardo. Y bueno, pues también a su servidor como Luis Ramírez, Mundo Inmobiliario. Y pues repito, las páginas de la empresa, Viverrent y viverrent.com. Yo le agradezco el favor de su atención. Gracias, Pablo Mateos. Gracias, Eduardo Aguilera. Yo soy Luis Ramírez y pues recuerde que si está en el podcast le pido que nos deje una evaluación. Si no está en el podcast, búsquenos igual como Viverrent y déjenos un comentario. Si está en el radio, pues recuerde que nos escuchamos también aquí todos los sábados en punto de las 4 de la tarde. Gracias. Hasta la próxima. Esto fue Viverrent Radio, Vive de las Rentas. Te esperamos la próxima semana.